¿Es el budismo una religión o una filosofía? ¿Es el budismo una religión o una filosofía? Esta es una de las preguntas más fascinantes que surgen al explorar esta tradición milenaria. En este video queremos invitarte a reflexionar sobre este tema, desentrañando la riqueza y la complejidad del budismo. Más allá de las etiquetas, veremos cómo el budismo puede interpretarse de formas distintas según las perspectivas culturales y personales. Para algunos, el budismo es una religión con templos, rituales y creencias espirituales. Para otros, es una filosofía práctica que ofrece herramientas para vivir con más sabiduría y compasión. Entonces, ¿es necesario encasillar al budismo en una sola categoría? A lo largo de este video abordaremos las características del budismo, exploraremos sus raíces, su impacto cultural y su significado tanto espiritual como filosófico. Así que, si te interesa ampliar tu perspectiva y conectar con uno de los caminos espirituales más influyentes del mundo, acompáñanos en este viaje. El budismo nace en la India hace más de 2500 años, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Buda significa el iluminado y hace referencia a alguien que ha alcanzado la iluminación, un estado de completa comprensión y liberación del sufrimiento. El Buda no se propuso construir una religión, sino compartir un camino para superar el sufrimiento humano. Sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser plasmadas en escritos como el Dhammapada y otros textos budistas. Con el tiempo, el budismo se extendió a lo largo de Asia y fue adoptado por diversas culturas como una tradición espiritual. Estas adaptaciones culturales han llevado a que el budismo sea visto de maneras muy distintas, como religión en algunos lugares y como filosofía en otros. Para entender mejor la naturaleza del budismo, es útil definir qué constituye una religión y una filosofía. Una religión suele implicar creencias en lo trascendental, prácticas rituales, estructuras jerárquicas y textos sagrados. También incluye aspectos de fe y devoción, como la adoración a deidades o figuras espirituales. Por otro lado, una filosofía es un marco de pensamiento lógico que aborda preguntas fundamentales sobre la vida, la ética, el conocimiento y la existencia. No requiere fe, sino razonamiento crítico y experiencia personal. ¿Dónde encaja entonces el budismo? La respuesta dependerá de cómo se aborden sus enseñanzas y de cómo cada practicante las haga suyas. Muchas personas consideran al budismo una religión debido a sus prácticas espirituales y la centralidad de los monasterios y templos. Veamos algunas de estas características. En las tradiciones budistas, especialmente en el Tíbet, Tailandia y Japón, se realizan rituales de meditación, oraciones y ofrendas en templos dedicados a Buda. Los monjes desempeñan un papel clave en las comunidades budistas, guiando a los practicantes en su crecimiento espiritual. Siddhartha Gautama es una figura venerada en estas tradiciones. Si bien no se le considera un dios, se le respeta profundamente como el maestro que descubrió y transmitió el camino hacia la iluminación. Muchas veces se realizan ceremonias para rendir homenaje a su vida y enseñanzas. Además, en varias escuelas budistas, conceptos como el karma y la reencarnación son fundamentales. Estas ideas están íntimamente ligadas a la espiritualidad y ofrecen explicaciones sobre el propósito de la vida y el destino del alma. Finalmente, los textos budistas como los sutras son tratados como escrituras sagradas que guían a los practicantes en su búsqueda de comprensión espiritual. Por otro lado, el budismo también es visto como una filosofía que analiza y ofrece soluciones prácticas para problemas humanos universales. Un ejemplo fundamental son las 4 nobles verdades, que explican el origen y la naturaleza del sufrimiento, así como el camino para superarlo.
Este marco filosófico se complementa con el óctuple sendero, que detalla los pasos hacia una vida ética, consciente y sabia. El budismo también se centra en conceptos filosóficos como la impermanencia, anicca, la ausencia de un yo fijo, anatta, y la interdependencia de todos los fenómenos. Estas ideas inspiran a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y conexiones con el mundo. Además, el budismo no exige fe ciega. En cambio, el Buda alentó a sus seguidores a cuestionar, experimentar y verificar sus enseñanzas a través de la práctica personal. Esto es un rasgo distintivamente filosófico. Por último, muchas personas en Occidente han interpretado el budismo como una filosofía secular, enfocándose en prácticas como la meditación consciente, mindfulness, para reducir el estrés y mejorar su bienestar. El significado del budismo cambia según el lugar y la cultura. Esto ha dado lugar a la diversidad dentro de esta tradición y a las múltiples perspectivas sobre si es una religión, una filosofía o ambas. En escuelas como el Theravada en Tailandia y Sri Lanka, el budismo mantiene una estructura religiosa con énfasis en los monasterios y los rituales comunitarios. En cambio, el budismo zen, practicado principalmente en Japón, está más enfocado en la experiencia directa de la meditación y el estudio de koans, aspectos que lo acercan a una filosofía. En Occidente, muchos ven el budismo como un sistema filosófico o una herramienta para el desarrollo personal sin necesidad de abrazar sus elementos de fe espiritual. Este enfoque ha popularizado prácticas como el mindfulness presentes en la psicología moderna y programas de bienestar. Parte del encanto del budismo es su capacidad de cruzar los límites entre religiosidad y filosofía. Para los espiritualistas, ofrece rituales y metas de trascendencia. Para quienes buscan una vida más consciente y ética, es un marco práctico que guía el comportamiento diario. Este puente se encuentra en sus enseñanzas mismas. Por ejemplo, el hábito de la meditación puede ser una práctica espiritual para algunos y una herramienta para reducir el estrés y aumentar la concentración para otros. El budismo también demuestra cómo la espiritualidad puede integrarse en la vida cotidiana sin necesidad de estructuras dogmáticas, haciendo que sea accesible para diversas creencias y estilos de vida. ¿Por qué esta tradición sigue siendo tan influyente y relevante hoy en día? En un mundo cada vez más acelerado, el budismo ofrece un refugio de calma y claridad. Sus principios son antídotos poderosos contra el estrés, la incertidumbre existencial y la desconexión social que caracterizan a la vida moderna. Muchas personas recurren al budismo no necesariamente como una religión o una filosofía, sino como un camino para reconectar con lo esencial, el presente, las relaciones significativas y una vida con propósito. Además de su enfoque flexible y adaptable, permite que sus enseñanzas resuenen en distintas culturas y generaciones, manteniéndose actuales sin perder su autenticidad. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Es el budismo una religión o una filosofía? Como hemos visto, no hay una respuesta única ni definitiva. Más bien, el budismo es tan rico y multifacético que puede ser ambas cosas, dependiendo de cómo cada persona lo abrace. Te invitamos a que reflexiones sobre cómo este camino puede conectar contigo. ¿Buscas una guía espiritual, una filosofía de vida práctica o ambas cosas? La belleza del budismo radica en su capacidad de hablarnos a cada uno de manera individual. Gracias por acompañarnos en esta exploración cultural y espiritual. Recuerda que, al igual que el budismo, las grandes cuestiones de la vida pueden tener múltiples respuestas y lo importante es lo que aprendemos en el proceso de buscar.